Bien, Señores, amigos, yo quisiera que me permitan expresar nuestras condolencias a la familia periodística del país, a los familiares de sangre del periodista, destacado periodista dominicano, Clodomiro Moquete, quien murió a la edad de 72 años esta mañana, producto de un accidente cerebrovascular. Clodomiro fue secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales en el periodo 1982 a 1984. Sufrió un accidente cerebrovascular, fue llevado a diferentes centros de salud donde no había disponibilidad de camas. Finalmente lograron ingresarlo en el Hospital Salvador B. Gautier y ahí en la unidad de cuidados intensivos perdió la batalla. Así que nuestras condolencias a la clase periodística del país y a sus familiares por la pérdida de este periodista de tanta trayectoria y tanto prestigio en nuestro país. Claro que sí. Quería comentar... Me uno a esas condolencias y quiero también, Georgie, mandar nuestras condolencias a Dalgisa Pantaleón. La muerte de su esposo, producto de un fallo cardíaco, un infarto. Un infarto, Jean-Marie Burgó. Así que nuestro abrazo para ella, para su familia. Así claro es. Sí. A Dalgisa, una gran amiga de muchos años. La conocí, bueno, cuando el maestro Félix de Rosario la trajo de San Francisco de Macorís, apenas una niña, y debutó en el programa que yo producía para Félix de Rosario, Los Mangos en el Sabor. Desde ahí, las condiciones excepcionales de esta vocalista dominicana la proyectaron como lo que hoy es una gran estrella de la canción en el país. Pierde a su compañero de vida en este momento a causa de un infarto. El hijo de la cantante de Adalgisa, Héctor Aníbal Estrella, dijo que se levantó temprano a su rutina diaria y tiempo después le dio el infarto que le quitó la vida. Los que conocieron a Jean-Marie sabían de su trato afable, calidad humana. Bueno, tristemente, 23 años de casado tenían y pierde a su compañero Adalgisa Pantaleón. Nuestra solidaridad, nuestra condolencia, nuestro abrazo de corazón para esa gran amiga Adalgisa Pantaleón. Señores, quiero comentar un hecho que me resulta penoso. Miren, en este país nosotros debemos hacer valer la institucionalidad. Eso es fundamental para que haya auténtica democracia en República Dominicana. Miren, me refiero al hecho de que el Congreso Nacional, como sea que usted lo vea, representa a la sociedad dominicana. Es producto de la voluntad social en sentido general. Sus cámaras están integradas por personas que fueron elegidas en votación universal para ser representantes, por cierto, de toda la masa de votantes en sus distintos sectores y, segmentos. Ok. Esa atribución de las cámaras del Congreso, pedir cuentas a cualquier institución del Estado que considere necesario cuestionar, preguntarle cosas. Ok. Bajo este principio, la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados convocó al director de la Policía Nacional, al general Ten, para que compareciera allí a explicar cosas, a responder preguntas. Y esto, por supuesto, es consecuente con el estado de alarma, de estupor prácticamente, que en este momento vive el país ante hechos abominables, ¿verdad?, de abusos, de crímenes, de asesinatos
en espacios de la Policía Nacional, ¿correcto? Algo que hace mucho tiempo este país debió superar, por supuesto. Bien, ¿qué ocurre? El director de la Policía Nacional no hizo caso de esa convocatoria. Pero, óigame, algo verdaderamente, yo diría que hasta ridículo. Su jefe, atención, su superior inmediato, que es el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, va a la Cámara de Diputados a representar a este subalterno. Dígame si esto no es absurdo. Como es absurdo que en este país todavía el jefe de la policía despache directamente con el presidente de la República, lo cual prolonga, hace permanecer el estado de autoritarismo, de mandonismo en este país que da origen a la creación de esta institución como órgano político, de dominio político, creado por Trujillo, ¿verdad? Y de ahí que el jefe de la policía despachara directamente con Trujillo y eso sigue igualito. Ok, pero va Chu Vázquez al Congreso y no dice nada. Dijo 3 boberías, 3 obviedades sobre la voluntad del gobierno de avanzar en la reforma policial, estrictamente eso. Y uno tiene, por supuesto, que lamentar que el Congreso no sea asumido como un ámbito idóneo para exponer las ideas sobre la reforma policial que está planteándose, ¿correcto? Porque en última instancia el Congreso tendrá que modificar una ley o crear una nueva ley que cubra la nueva configuración policial del país. Entonces, yo pienso que si hay un órgano que necesita participar y tener información al respecto, es el Congreso Nacional, sus cámaras, correcto. Yo lamento mucho ese episodio y lamento mucho que el presidente de la República, que es el jefe de los dos, de Chu Vázquez y del jefe de la policía, correcto, tal vez, no sé, no haya instruido a que se cumpliera eso. Yo pienso que en términos políticos le convenía al gobierno, como le convenía al mismo jefe de la policía, ir al Congreso, sí, y hablar Claro que sí. de la voluntad de crear un nuevo modelo policial en República Dominicana. Porque Además, aún dentro de la Policía Nacional hay gente que son partidarias de esa reforma. Además, esa es parte de sus obligaciones. Claro, por supuesto, es parte de sus obligaciones. Mal hizo Chu Vázquez en sustituirlo y no decirle sí, vaya a hablar allá con los diputados y explíquele todo lo que usted quiera, todo lo que ellos quieran saber, porque este es un gobierno que debe ser abierto. Y si hasta ahora quien gobierna este país ha sido una persona abierta a la sociedad, que no ha tenido inhibiciones en dar respuesta a cualquier requerimiento público, con más razón tienen que hacerlo sus subalternos, digo yo. Así debe ser. Bueno, así es. Vamos a hablar de economía, don Colombo y don Giorgi. Hablen de economía, que yo bueno, aquí de economía solamente puede hablar el doctor Antonio Siriaco Cruz. Eso iba a decir, vamos a hablar de economía, pero que hable que sabe. Pero con uno que sabe de eso. Sí. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Oye, Así ya es. tiene el porte, tú le ves la... Claro, No, decano de este programa también. Y del programa. De este programa. Así mismo. Doctor, qué gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Usted es parte de esta familia que ha venido ya. Yo soy parte de los poderosos y de las poderosas, porque ahí está Diulca y está Olga también. Diulca es poderosa. Sí. Me faltó tocarle la fanfarria para su entrada, por eso la siento como tímida. Es que le hizo falta que yo, como es tradición, ¿no? Le hiciera su fanfarria. Se puede acostumbrarla y ahora no sabe cómo salir del paso.
Doctor, cuéntenos cómo marcha la situación del país. Bueno, se sigue complicando la cosa. Esta guerra parece que es para largo. Los fletes se han disparado de una manera espantosa. Eso influye en el costo de todos los artículos importados que vienen al país. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Una de las amenazas, hay un informe reciente de JP Morgan donde señala que quizás la principal amenaza que puede tener la economía mundial son los confinamientos que están ocurriendo en China. Y eso claramente puede afectar el crecimiento de la economía mundial. China, el año pasado, prácticamente del 25% del crecimiento del PIB mundial se debió a China el año 2021. Entonces, esto puede traer como consecuencia que todo el tema de la cadena de suministros siga con dificultades. Los puertos, por ejemplo, más importantes están en China en su gran mayoría, y todo esto puede traer más dificultades, al margen de las situaciones que están ocurriendo con el tema de Ucrania, ¿no? Pero eso es un elemento que yo creo que hay que darle seguimiento de ahora en adelante. Ya la economía dominicana, en cierta manera, ha venido lidiando con el tema de Ucrania porque el gobierno ha establecido todo un plan, y eso hay que destacar, un plan de subsidios, de protección a los grupos vulnerables, en el caso, por ejemplo, de los combustibles. Se está incluso revisando las estadísticas, están destinando incluso más de 12.000 millones durante estos primeros meses, y casi el monto que se destinó el año pasado. Y eso, en cierta manera, ha permitido que una parte importante de los incrementos de los precios de los combustibles no se transfieran al consumidor final, y eso en cierta manera no ha afectado el nivel de consumo, vamos a decir, de los grupos más vulnerables. Y eso ha permitido también que, conjuntamente con el turismo, que ha venido recuperándose, que es una buena noticia dentro de ese contexto de malas noticias a nivel internacional, ha permitido que la economía dominicana, por lo menos en estos primeros 3 meses, tenga un crecimiento por encima del 6%. Hay que ver claramente, porque todo esto no se puede predecir con toda certeza, que esta economía va a terminar con un crecimiento quizás de un 6%. Lo más probable es que la situación es persistente y la economía pueda terminar en la vecindad del 5%, que no es un crecimiento a nivel comparativo, un crecimiento malo. Claro, hay que seguir observando el comportamiento de los mercados. Yo creo que el gobierno tendrá que, a nivel de la ejecución presupuestaria, posponer una cantidad de proyectos que quizás este año pudieron haber terminado o adelantado, por el tema de que hay que destinar recursos para seguir subsidiando a una parte importante de la población. Ese es el gran problema que genera la inflación. La inflación, hay que decir lo siguiente, es el peor de los impuestos, ¿no? Y eso afecta de manera bastante determinante a los hogares de bajos ingresos, que no tienen facilidad de protección, y el único mecanismo que tienen es que el Estado siga, obviamente, subsidiando los alimentos y subsidiando también, en este caso, el precio de los combustibles. No queda otra. No hay, como dicen, soluciones mágicas en estos contextos. Los países están viviendo una situación bastante difícil. Estados Unidos, incluso dentro de ese proceso de inflación, Estados Unidos también ha venido con un aumento incluso en el empleo. Es decir, que claramente yo creo que hay que convivir con el tema de la inflación. Y hasta que no se llegue a una solución, que es algo político, en el caso, por ejemplo, de Ucrania,
claramente esto se va a prolongar. El tema del incremento de los fletes, yo todavía me cuesta trabajo asimilarlo, porque ¿qué justifica mayor demanda de fletes de furgones? O sea, ¿por qué se disparan de esa manera el costo de los fletes de las líneas navieras? ¿Por qué? No, lo que sucede con los fletes, mira, hay un elemento que tiene mucho que ver con la concentración de todo el tema de la manufactura. Y eso genera atascos en los grandes puertos. Por ejemplo, yo estaba revisando revisando un artículo donde, por ejemplo, decía el director general de la empresa más importante, la Marx, a nivel de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, cuando un barco llega a la costa, por ejemplo, no sé, en China, por Beijing, toda esa parte costera, dura hasta un mes para entrar de lleno y desembarcar. Eso significa, obviamente, que hay un costo ahí, hay una especie prácticamente de tiempo que se pierde y eso incrementa los costos. Entonces, como hay una concentración de la producción manufacturera en China, el 38% de la manufactura del mundo se está generando en esa zona. Eso es lo que está alterando el precio de los fletes. Y eso es un problema. Claro, el caso también de la economía dominicana, nosotros no tenemos, vamos a decir, una flota mercante, nosotros tampoco no establecemos, y quizás el sector privado debería animarse a eso, establecer compras conjuntas y incluso contratar en términos conjunto barcos de tal manera que eso se puedan aplicar economías de escala. Aquí no ocurre eso en ese aspecto y son mecanismos que ante esa situación que está ocurriendo en los mercados internacionales es una iniciativa que el sector privado debería incluso pensar. Pero eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que todo el tema de la recuperación y el tema de la pandemia nos ha hecho pensar y nos ha hecho ver con certeza que toda la concentración de la manufactura en las zonas asiáticas es un problema porque es que te genera una dependencia y todo lo que ocurre allí te altera todo el tema de los fletes, del transporte marítimo, claro. de la cadena de suministro. Me asombra que aun cuando República Dominicana en el pasado tuvo una marina mercante, sí, que hasta donde tengo entendido estuvo aliada a las marinas de otros países, así es, del área del Caribe, hoy no tengamos posibilidad de manejarnos en materia de flete a nivel internacional. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que, Colombo, que todo eso ha sido como esa dejadez en ver un desarrollo mucho más integral y dejarlo todo precisamente no a la suerte, sino a la dependencia de otros mercados. Mientras la cosa va bien, no se ven esos problemas, pero cuando comienzan a surgir esas dificultades, nos damos cuenta de que hemos cometido errores de no tener una capacidad endógena, propia, mínima, que en ese sector nos hace falta. Por ejemplo, nosotros podemos poner el ejemplo del caso, no sé, del arroz, por poner. Nosotros no tenemos problema con el arroz porque a pesar de que decían anteriormente, mira, hay que dejar de producir arroz porque el arroz es muy caro y el productor debería dedicarse a la producción de otros rubros mucho más competitivos. Sin embargo, hoy en día, si la República Dominicana se hubiese llevado de esas recomendaciones, hoy no tuviese la capacidad mínima para en tiempos de crisis responder a la demanda interna. Bien. Y eso es que nosotros no podemos olvidar que debemos de tener mínimamente una capacidad interna
para cuando vengan los momentos difíciles, porque no todo el tiempo van a ser momentos de bonanza, hay momentos de crisis, y estos momentos de crisis se pueden prolongar. Y ahí se está viendo claramente el error que hemos cometido de no tener una, no sé, una flota mercante propia, mínimamente, que en estos casos pudiese resolver problemas coyunturales. Eso, doctor, nos ha hecho incluso vivir de espalda a las islas del Caribe. A las islas del Caribe, claro. Nosotros, óigame, esas islas, usted lo sabe mejor que yo, importan entre un 90 a un 95% de su consumo. Oye, importan hasta agua de beber. Nosotros podríamos ser los suplidores ideales, pero yo le digo, yo tenía un amigo, Dios lo tenga en la gloria, que llevaba productos agrícolas a las islas, pero a veces se le dañaban en el camino porque se dañaba el barco, una goleta, qué sé yo, en lo que lo llevaban, porque el país no tiene, siempre ha vivido de espalda a ese gran mercado que tenemos en nuestras espaldas, en el patio nuestro. No, y lo más importante, Georgie, es que la República Dominicana tiene esa vocación por su ubicación, no solamente de tener una flota mercante, porque claramente aquí existe la ventaja comparativa para que este país sea un gran centro logístico, un gran centro de distribución. No solamente, oye bien, no solamente a nivel marítimo, sino también a nivel aéreo. Entonces, por ejemplo, Panamá ha logrado convertirse en un gran hub, por ejemplo, a nivel aéreo. Y ahí cuando uno va a Sudamérica, tiene que siempre pasar por el aeropuerto de Panamá. Entonces, yo creo que nosotros en esos aspectos hemos fallado, en los aspectos de la gestión logística, la gestión de puertos, la gestión de aeropuertos, y ver todo esto como parte de ese gran servicio, de ese gran modelo de servicio que se inició con el tema del turismo, pero que a su vez eso se podría articular y verdaderamente la República Dominicana no solamente tener esa vocación natural que tiene del turismo, sino también de ser un gran centro logístico con una flota mercante mínima, incluso hasta con una mínima flota de aviación, que no la tenemos. O sea, ¿cuál es la línea aérea dominicana? No hay. No hay. Entonces, uno no entiende eso. O sea, entonces yo creo que hemos perdido capacidad en esos aspectos y la hemos dejado sencillamente al libre juego de la oferta y la demanda, a la providencia. Y entonces hoy en día, cuando hay crisis, el mundo de hoy es un mundo, y quizá el futuro va a ser un mundo lleno de incertidumbre, lleno de muchos problemas. Y entonces los países, al margen de todo, tendrán que generar sus propias capacidades, porque los países, esta situación de conflictos bélicos cierran las economías y el mundo global hace también que lo que ocurra en un país inmediatamente tiene repercusiones en el resto del mundo, como está ocurriendo ahora mismo con el tema de Ucrania y como está ocurriendo con el tema de los países asiáticos que se han concentrado, ganaron todos esos espacios durante los últimos años y concentraron gran parte de la producción en esa zona. Y los mismos Estados Unidos están siendo hasta dependientes de esos países asiáticos. Sí, así es. Es una pena porque aquí había se llamaba Marina Mercante Dominicana, se llamaba, y los Mella regenteaban parte de esa flota que, como ustedes bien decían, la marítima comercial, se llamaba marítima comercial. Sí, se manejaba mucho con las islas del Caribe. Eso se fue perdiendo. A mí me comentó una vez en una entrevista que yo estaba haciendo para la televisión hace ya unos años, hablando sobre ese mismo tema, decían que había muchos problemas para mantener los barcos operando, que se iban deteriorando, que costaba mucho dinero, que habían incertidumbres y que le era más cómodo depender simplemente de pagar y ellos transferían los costos que le subían a sus productos finales. Eso es verdad en negocio, pero no es verdad en cuanto a la dependencia que tú tienes de otro. No, y en la situación actual, que ahora somos un mercadito, al lado de la competencia que tenemos de demanda de los monstruos en el mundo,
Claro. Así es, así es, así es. Entonces yo creo que todo esto que está ocurriendo en muchos aspectos nos tiene que poner a repensar a la economía dominicana, la misma sociedad dominicana, el sector empresarial. Yo creo que, y hay que ver realmente, porque pienso que la situación más que solucionarse, van a haber más conflictos, porque el mundo lo que está viviendo es una especie de recomposición, y las recomposiciones se llevan tiempo, ¿no? Bloques que están en disputa, bloques que están ganando mercado, bloques que están perdiendo mercado, situaciones geopolíticas, y eso se va a seguir acentuando, y eso va a afectar la economía, y eso va a generar incertidumbre. Y pienso que nosotros tenemos que vivir y repensar un futuro, obviamente, donde la incertidumbre se convierta en una constante. Inclusive, siendo nosotros una isla, no tenemos ni siquiera una flota pesquera. Sí, sí, así mismo. Es artesanal. La pesca aquí es artesanal. Sí, son cooperativas. Sí, con NASA barquitos. y grupos de pescadores que se van a la mar por la mañana y vuelven por la noche. Así no hay una es. industrialización de esa industria pesquera siquiera. Así es. Entonces, esa es una de las razones, Georgie, Rudy, Colombo y también Yurka, que nos está afectando. Entonces, ¿qué ocurre? Los fletes son más costosos, eso aumenta obviamente el valor de las importaciones, Claro, todo lo que tú importas es más caro, y entonces eso le genera dificultades a las empresas básicamente que importan, con los commodities que hay que importar, que nosotros somos muy dependientes, que no se producen en la República Dominicana por un tema incluso del clima. Aquí no se produce trigo, y entonces hay que comprar el trigo o la harina de trigo. La grasa comestible se importan, el maíz se importa, y eso genera dificultades entonces en el resto de la cadena de productos que dependen de esos insumos. El caso del sector avícola, el caso del sector porcino, y eso seguía. Mire, yo entiendo eso que usted planteó, de por qué uno de los factores es el tiempo que esos buques cargueros tienen que esperar para entrar a puerto y poder hacerse de la carga y llevarla a su destino. Pero, doctor, el incremento ha sido desproporcionado. O sea, de $2,500, $3,000, $4,000 a $18,000. También. Ahora, eso es falta de una estrategia de conjunto. Por ejemplo, nosotros que somos parte del Tratado de Libre Comercio, Centroamérica y el Caribe, ¿por qué no unirnos como bloque? Porque eso tiene su manera de combatirse y de contrarrestarse. Tú quieres, porque eso es especulación, doctor. En gran medida. Sí, es cierto. Aprovecharse de la necesidad de estos pobres países para sacarle hasta la última gota de sangre. Por ejemplo, se vislumbra. Alguien me dijo que aquí en el país se puede generar en los próximos meses una escasez de papel sanitario o papel. ¿Alguien dijo eso? Claro, por un problema de insumos. Entonces, toda esa situación uno tiene que verla. Pero es cierto, cuando ocurren esas cosas, así que en primer lugar la pandemia, salimos de la pandemia, hay una explosión, vamos a decir, de demanda. Eso demanda también contenedores. Muchos contenedores durante 2 años prácticamente se deterioraron, no hubo una reposición. Todo eso influye, y todo eso también genera una situación de poca oferta con respecto a una gran demanda. Y eso trae también proceso de especulación, como tú dices, y es cierto. O sea, que un flete se incremente de $2,500 a $13,000 o a $15,000, eso es una cosa extremadamente grave. Y es así. Me quedo con eso de que en el futuro va a escasear el papel higiénico. Sí. Pero tengo entendido que va a haber un incremento notable de la producción de tuzas. Bueno, pero eso significa que va a haber una producción importante de maíz, de mazorca de maíz. Claro. Gracias, doctor. Lo peor de todo eso es que
ya ni siquiera de periódico vamos a poder disponer, porque hasta los grandes periódicos han reducido su tamaño. Así es. Bueno, Así es. lo que ocurre es que también el tema de lo digital ha prácticamente disminuido, le ha quitado espacio, vamos a decir, a la producción. Oye, qué conversación más amena, ¿eh? Yo le confieso que yo estoy saliendo al finalizar este programa a recoger papel sanitario para abastecer. Muy bien. Muy Doctor, bien. Sí, una última sí. inquietud. ¿Cómo no? Continuaremos con nuestra política monetaria de incrementar La tasa de tasa de todo va interés. política monetaria. todo va a depender de cómo siga la Reserva Federal de los Estados Unidos y incrementando Acaban de su tasa. aumentar ahora en Estados Unidos. Sí, pero generalmente aquí se han anticipado. O sea, el Banco Central básicamente se ha anticipado y yo creo que en los próximos meses hay que ver porque en esta semana se va a dar el informe de la inflación en Estados Unidos. Si la inflación sigue incrementándose, entonces posiblemente sigan incrementos en la tasa de los fondos federales y eso puede entonces traer como consecuencia que el Banco Central siga incrementando su tasa de política monetaria. Por lo tanto, hay que ver lo que diga ese informe y claramente eso está muy supeditado a lo que ocurre en los Debe Estados haber un Unidos. equilibrio entre esa tasa de intereses y la tasa de cambio de la moneda. Bueno, obviamente que cuando se incrementa la tasa de interés, la tasa de política monetaria, eso también influye en los incrementos en la tasa de interés. Y eso es para evitar precisamente que el diferencial de tasa de interés a nivel internacional te genere una salida de capital y eso te presiona el tipo de cambio. De manera que en la medida que aumentan las tasas de política monetaria, eso te contiene el mercado cambiario y genera cierto nivel de estabilidad en el mercado cambiario. Y Sí, pues estabilidad, claro. El flujo del movimiento de la economía, principalmente en el comercio, cede. Claro, porque al final lo que está haciendo es que te limita, te encarece el dinero, eso hace mucho más costoso la inversión privada, mucho más costoso el consumo y te limita la demanda y hay menos presión en el mercado cambiario. Hay una teoría que dice que es importante la inversión privada para impulsar la economía, pero que más importante es la inversión pública. Sí, mira, yo creo que te voy a decir lo siguiente, la economía dominicana ha tenido esa capacidad de atracción de inversión extranjera y eso es un elemento positivo en medio de la crisis. Ahora, el complemento de la inversión extranjera es la inversión pública. Entonces, la inversión pública es importante porque como el Estado Dominicano ha venido incluso con un nivel de endeudamiento que es alto y gran parte de esos recursos se supone que van a apoyo presupuestario, lo más recomendable es que esos recursos se inviertan en obras públicas, en inversión pública, porque eso te genera y te aumenta la capacidad productiva y eso le permite al gobierno, aumentando la capacidad productiva con más proyectos de inversión pública, mejorando la carretera, más infraestructura, mejora la eficiencia de la economía y la economía está en mayor capacidad de pagar los intereses futuros que se generan a partir de esos préstamos. Por eso es la importancia de la inversión pública, porque te aumenta capacidad productiva y mejora la eficiencia de la economía. Perfecto. Bueno, después de esta cátedra yo creo que no hay que hablar más de economía. Ya, habló la autoridad. No, claro. Doctor Antonio Siriaco Cruz. Ya ustedes saben, siempre a la orden de ustedes, de los amigos, de los poderosos y las poderosas. Gracias. Muchas gracias, querido amigo. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, señores. Este es el rumbo de la tarde con los poderosos.